El año pasado dejaron de hacerse inversiones en China de la magnitud de 180 mil millones de dólares. Entonces, presumiblemente, estarían aquí. Esos 180 mil, una parte, no, quizá no el todo, pero una parte importante tendría que estar en México. A la hora que tú rastreas dónde se están haciendo esas inversiones, México no está. Sí hay inversiones en México, pero yo les llamo inversiones inerciales. Es decir, son inversiones que ya traen una secuencia de compañías que han venido invirtiendo, de empresas que ya tenían de alguna manera presencia en México y pues simplemente están incrementándolas, pero es inercial. Pero de ese gran pastel de 180 mil millones de dólares, a México no está llegando prácticamente nada. La siguiente pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? La respuesta es porque no estamos haciendo la tarea. Y la tarea, lo he dicho aquí ya en un programa aquí en la reconstrucción, lo dije, es el famoso factor SEI, para que no lo recuerden. Los jóvenes tienen que recordar este factor SEI. Es seguridad, energía e infraestructura. Okay. Entonces, y seguridad tiene dos vertientes, seguridad física y seguridad jurídica. Entonces, eso es lo que nos tenemos que grabar. Para que el nearshoring tenga esta potencia de lo que puede realizar, necesitamos invertir en el factor SEI. Por cierto, de estos 180 mil millones, sí sabemos a dónde se fueron. Se fueron a Vietnam, se fueron a Indonesia, se fueron a Costa Rica, una parte a Brasil y algunos otros lugares. A México llegó una cantidad menor. Y repito, la tragedia es que cuando tú haces el análisis puro y hablas con los expertos, dice, es ahí donde queremos estar, es en México. Next door neighbor, el vecino inmediato, tratados, etcétera. Pero no podemos estar porque nos falta S, E y la I. SEI, nos falta SEI. Sí, y algo que había escuchado justo de lo que nos puede beneficiar a los jóvenes si es que el nearshoring pudiera crecer y realmente tocar base en México es que hubiera mejor productividad, hubiera obviamente una situación económica muchísimo mejor, hubiera más empleos. Había escuchado también que cuando las empresas internacionales vienen a invertir al país, crean o fomentan una forma diferente de trabajo que no tienen las empresas nacionales, ¿no? Un mejor trato al empleado, mejores prestaciones, fomentar cursos y capacitaciones que ayuden a crecer, ¿no? Como persona y como empleado, y eso pues no lo tenemos al mismo tiempo si no tenemos un buen nearshoring en el país, ¿no? O no hay. Tocas un punto fundamental que es, para que un país aspire a tener mejores condiciones laborales, educativas, de infraestructura y un crecimiento en el PIB, que es el cúmulo de bienes y servicios, no hay otra solución más que inversión. Sí. Y hay de dos sopas, o hay inversión pública o inversión privada. Nada más que la inversión pública tiene que ser dirigida a temas que la inversión privada no debiera estar realizando. Y típicamente donde quieres que el Estado invierta es en seguridad, es en infraestructura, donde inclusive los privados pues, no sería lo idóneo que lo hicieran ellos. Pero si queremos que mejore la calidad de vida, si queremos que mejoren las condiciones en grandes sectores y áreas geográficas del país, no hay de otra. Necesitamos inversiones. Y esto genera un efecto, digamos, que es un círculo virtuoso, porque se da un efecto de decir, ah, caray, mi competidor ya está en México, no, yo también quiero estar ahí. Claro. Oye, el de la cadena de suministro de esto ya se metió a México, oye, yo también quiero estar ahí. Entonces generas una cadena virtuosa de decir, oye, hay un fenómeno de atracción, automáticamente hay un desarrollo económico, idealmente es parejo en el resto del país, sabemos que hay diferencias, hay varios Méxicos, pero con una política pública agresiva, en el buen sentido de la palabra, de fortalecer estos tres factores, generas este ciclo virtuoso, podemos ver que en un lapso muy corto, México podría estar generando crecimientos muy importantes. Hablando con expertos, digamos, como Macario Schettino u otros, yo no soy economista, pero entiendo lo que dicen, podríamos hablar en un lapso relativamente corto de crecimientos de doble dígito. O sea, México creció en los 50s y en los 60s 7% anual, promedio, en el PIB. O sea, en México ya se dio ese fenómeno cuando hubo el milagro económico mexicano. Tristemente no nos pudimos graduar a tiempo para hacerlo. Pero hace 30 años, fíjate, estamos cumpliendo ahorita 30 años de la apertura comercial, concretamente NAFTA, hoy TEMEC. O sea, sí sabemos lo que puede hacer. Y si tú analizas exactamente lo que los 30 años de esta apertura ha generado, nuestro comercio con Estados Unidos se ha más que quintuplicado. Hoy somos el principal socio comercial. Hoy, cada día que pase, cada día de los 7 días a la semana, entre México y Estados Unidos, hay transacciones y hay movimientos por $1.000 millones, $1 billion en términos americanos, 1 millardo en español.
Entonces, de ese tamaño es el fenómeno comercial. Y sin embargo, ahorita tenemos un freno de mano en lo que a nearshoring se refiere, porque no estamos haciendo esto. Les pongo un ejemplo ahorita. Hay compañías que dicen, oye, sí quiero estar en México. Sé que hay limitaciones, pero sí quiero estar en México. Van, tocan las puertas, oye, ya no hay parques industriales en el norte. Bueno, pensamos en hacer uno. Es que no hay energía. O sea, literalmente tenemos, nosotros nos consta, porque en mi faceta de abogado, pues vimos la semana pasada los apagones. Y hay cortes, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo le puedes ofrecer tú a compañías que dependen de un flujo constante con calidad y con energía renovable? No se vale combustóleo, no se vale carbón, no se vale este tipo de y muchas combustibles veces fósiles. a misma demanda de los consumidores. O sea, es lo que yo estaba viendo, que hay cada vez esta conciencia más social hace que la gente requiera de ciertas garantías para tranquilidad al consumidor, de yo estoy consumiendo productos que son limpios en toda su cadena de producción. Entonces, si tú no tienes esas condiciones como para garantizar eso, ese producto ya no es tan atractivo muchas veces para un consumidor final. Para el consumidor, pero para las compañías internacionales pueden ser objeto inclusive de sanciones. Sí. O sea, hay compañías que están sujetas a regulaciones, por ejemplo en Europa, donde ellas, las inversiones que hacen en cualquier otra parte del mundo, tienen que reunir el mismo componente de energía renovable. Entonces, si yo ahorita le digo a un inversionista de Alemania, si te abro aquí, te consigo un espacio, pero la energía viene de combustóleo, va a decir, no puedo. No es querer o no poder, es que si consumo esa energía, yo voy a tener que pagar sanciones de regreso o los productos que genere con esa energía sucia van a estar sujetos a un arancel o algún castigo. O sea, no podemos ir en contra del mercado. Ahora, si tú dijeras, bueno, es que en México no hay capacidad para tener energía renovable. Resulta que tenemos de las huellas solares más grandes del mundo, tenemos de las zonas eólicas más importantes, geotermia, y en el peor de los casos que podría jalar gas natural, para que hubiera plantas de ciclo combinado. Resulta que de las plantas ciclo combinado que teníamos, que ya funcionaban con gas, recientemente, en los últimos años, se reconvirtieron para quemar combustóleo. De hecho, lo que ves ahorita aquí arriba en el cielo son los resultados de la quema de combustóleo en Tula. Entonces, gracias a eso tenemos contingencias ambientales en nuestra ciudad y, por lo tanto, México no está yendo a lo que el mercado requiere para que el factor 6 y las compañías puedan venir a nuestro país. A ver, recuérdanos, 6 es seguridad, energía e infraestructura. Entonces, ya digo, seguridad, repito, tiene las dos vertientes, seguridad física y seguridad jurídica. Ajá. ¿A qué me refiero con eso? Tú no puedes decirle a las compañías, oye, sí te voy a invitar, pero fíjate que vas a tener que pagar derecho de piso, fíjate que te van a robar parte de tu mercancía en las carreteras y fíjate que antes de que llegues a la aduana, pues vas a tener que pagar ahí una cuota adicional para que no te obstaculicen. No podemos competir con un país como Vietnam o Indonesia o Costa Rica, donde ese tipo de condiciones no existen. Entonces, no es de broma, es realmente lo que está sucediendo en esa parte. Seguridad jurídica. No podemos decirle a un inversionista que en forma matutina se cambian las leyes en el país y que los tribunales, que son los contrapesos para decisiones arbitrarias, están siendo minados o están siendo combatidos y no pueden realizar su trabajo. Eso no es parte de una estándar en el cual nos pongamos a un nivel competitivo con los demás. No somos la única opción para estas inversiones. Somos la mejor desde el punto de vista logístico y estratégico, pero no somos lo único. Y tan no pesan solamente la cuestión geográfica, que por eso estamos viendo que Vietnam, que Indonesia o Costa Rica nos están ganando la partida. Por eso no la están ganando. Sí, y en temas de seguridad me parece lamentable la visión también internacional que tienen del país, porque en efecto pues pega a las empresas a no querer invertir, ¿no? El tema del derecho de piso lo comentábamos en otro programa, que hoy en día puede generar más inversión o más temas económicos el pagar el derecho de piso que el simplemente lo que genera una empresa. O sea, sí te causa una pérdida brutal el tener que pagar derecho de piso, el tener que pagar riesgo profesional o riesgo laboral si es que en su momento te pasara algo por ejemplo, en los camiones, ¿no? O sea, sí es un tema que les pega a las empresas y por eso no deciden venir a invertir, ¿no? Sí, y ya no es un tema además aislado, donde digas, bueno, es que hay una región remota en el país. Ya tenemos un problema estructural, lo hemos dicho aquí también. La arteria del país, la carretera más transitada del país es México-Querétaro. La 57 en el trayecto de México-Querétaro es, digamos, la arteria principal del país. Hoy en día, en esa carretera, no es factible circular con seguridad. De hecho, los pilotos, voy a llamarlo así, los camioneros, ¿no?, de las naves que nos permiten tener este flujo, ya no quieren circular en las noches.
Entonces tú vas a la carretera y lo que ha pasado en esa arteria principal es que el sobreflujo de la carretera está porque los camiones, los tractocamiones que iban por la noche, ahora van en el día. Entonces en el mismo espacio hay el doble de vehículos y lo que pasa es que hay accidentes y hay robos. Claro. O sea, ¿cómo te explicas tú que hay un robo en la carretera más importante del país? Los asaltan, les bajan la mercancía. Los golpean. Y en algunos casos los golpean o los matan. O sea, los matan. O sea, ya tenemos el problema de que ya no es un tema nada más del riesgo de la mercancía. Entonces, ¿qué dicen los choferes? No, pues yo no me la juego. Sí, claro. Uy, ya- Eso no lo podemos permitir. Es que eso sí afecta el funcionamiento del país. Sí. Está en riesgo el país cuando tú permites ese tipo de conductas. No, y a ver, aquí decían cosas muy interesantes. Lo primero es energías limpias, energías renovables. No damos, la seguridad fue una palabra que me encantó, porque seguridad jurídica no hay. Seguridad tampoco, tienes que pagar impuestos a los criminales y también impuestos a los criminales del gobierno. Entonces tienes que pagar doble impuesto y no tienes seguridad de nada. ¿Cómo una pequeña y mediana empresa o también como un emprendedor va a querer emprender en México si vas a tener que pagar doble impuesto, si no hay seguridad jurídica, si sabes que no hay contrapesos, si sabes que va a llegar alguien o puede llegar alguien que se encargue ya del poder legislativo, del poder judicial, entonces ya van a cambiar las leyes como ellos quieran, cuando ellos quieran, y va a llegar un ministro o una ministra a decir, es que no, me dijeron y esto es lo que va a decir. Y a ver, como decías, estas empresas se meten en problemas internacionales también. Nadie va a querer consumir de una empresa que va a estar haciendo esto y nadie va a querer invertir en México si llegamos a eso. Primero, si queremos un México en donde se invierta, porque somos la mejor opción, sin duda, porque aquí hay los mejores trabajadores, la mejor tierra para invertir, somos el mejor país del mundo, eso queda claro. Pero si nos vamos a lo real y nosotros por amor a México lo vemos, pero la gente fuera de México va a pensar siempre antes en el bien de su empresa que en el bien de México, ¿no? Y hoy sí hay que ver cómo vamos a poder ayudar a estas empresas para en lugar de emigrar a otros países, vengan a México, inviertan acá y puedan dar pues mucho trabajo, mucho empleo y además las energías limpias ya tengan que ser pues una prioridad en México, ¿no? Porque además son más baratas, ¿no? O sea, Sí. también reducen muchísimos costos. También México también tiene que preocuparse por todo el tema energético, porque también es un tema que a los que más afecta es a la gente más vulnerable. O sea, la gente que también vive de los recursos naturales, o sea, son actividades Y el agua, primarias, ya. pues son las que más dependen de una sustentabilidad. En el tema de los empleos, estaba leyendo diferentes artículos que más o menos calculaban una generación de hasta 4 millones de empleos en los próximos 5 años, aprovechando correctamente un boom del nearshoring y como justo decías, Pau, con muy buenas, o sea, mejores prestaciones laborales, es decir, poniendo para los jóvenes un panorama muy diferente para empezar en el mercado laboral. Tristemente es ahorita algo que no vivimos. Sí. Entonces, en infraestructura, nada más para ver, en la parte de ahí, en la infraestructura, están puertos, aeropuertos, aduanas, carreteras, agua. El agua, que es un agua tema es parte de la principal infraestructura. ahorita, sí. Entonces, igual el país, si quiere competir con esas otras naciones, tenemos que tener instalaciones de primer Claro. mundo. Tenemos que tener aduanas confiables, tenemos que tener aeropuertos que sean rentables, que sean eficientes, que sean hubs de transporte multimodal. Y no este tema donde están operando a medias, operando bajo, digamos, fuerzas militares, eso no va bien en el contexto internacional. No podemos abonar a que esos tres factores no se cumplan por este tipo de caprichos, ¿no? Fíjate, justo estaba checando porque con todo esto del tema del agua, tanto en la alcaldía Benito Juárez, en la Miguel Hidalgo, que está habiendo escasez para las personas, para los ciudadanos, estaba checando en los negocios justo, por ejemplo, en Polanco. Todas o la mayoría tienen que estar ahorita pidiendo pipas potables. Por ejemplo, hoteles, ¿no? Restaurantes, y todo eso es una pérdida, porque tú estás pagando por un derecho que te están suministrando agua, no te la están y tienes que dar un extra, que en efecto las pipas ahorita están carísimas por lo mismo de la demanda. Entonces, ¿quién va a querer invertir en un país donde los ciudadanos estamos pagando por pipas, personas físicas normales, y luego la empresa aparte va a tener que también pedir pipas, porque hasta los hoteles, si no, ¿cómo van a funcionar, no? O sea, sí es un tema crítico el tema de las energías y todo lo de... Todo eso haría dos comentarios. Eventualmente esos costos adicionales los pagamos nosotros, ¿eh? También. Eso es definitivo. O sea, si alguien piensa que esto es ajeno a las compañías, etcétera, ese costo se traslada. O sea, que no les quede ninguna duda de que el derecho de piso, que los costos en transporte adicionales, que los costos de pipas, los consumidores nos trasladan ese costo. Entonces, que no nos extrañe nada, que nos está costando últimamente a nosotros. Pero segundo, y creo que es importante, es que cuando tú haces el balance de la compañía,
justamente lo que vas a hacer es comparar, esto es lo que me cuesta operar en México versus esto es lo que me cuesta operar. Costa Entonces, Rica, sí. esos rubros adicionales de falta de seguridad, falta de infraestructura, falta de energía, suman en la columna de déficit el pasivo, y entonces por ahí es donde dicen, mira, México es el lugar idóneo, pero con este balance no jala. Aunque me cueste un poquito más en el traslado, prefiero estar en Vietnam, prefiero estar en Costa Rica. Entonces, las decisiones en las compañías internacionales son muy frías, son crudas. Sí, con es un en base a un Excel, balance. o sea, números, Vas en balance y vas a decir, con- ¿dónde me cuesta menos? En números. Hay una serie de Exacto. intangibles, ¿sabes qué? Lo siento, va a ser allá. Si pudiéramos revertir esta columna de pasivos, entonces vendría una luz de inversiones brutal. Y lo que quiero destacar, porque ahorita tú estabas dando unas cifras de años, aquí el problema es que tenemos una ventana. Platicando con expertos, yo calculo que esa ventana dura 2 años más. Si en los siguientes 2 años no invertimos en el factor 6 y nos convertimos en la niña guapa de la vecindad, no nos van a volver a voltear a ver, porque las inversiones ya se habrán dado en esos otros Y lugares. son a súper largo plazo, o sea, son inversiones Sí, no. de años, a décadas. Pero vamos a perder ¿no? Es una como oportunidad que- increíble.